pues hoy vamos a hablar un poquito sobre el trastorno límite de la personalidad. Y vamos a empezar primero a hablar un poquito sobre generalidades de la personalidad. Ustedes, sé que hay como muchas clasificaciones de personalidad en psicología, ¿cuáles utilizan? Porque ustedes ven más personalidad a veces que incluso los psiquiatras. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? De personalidad, ¿qué clasificaciones de personalidad usan en psicología? ¿O cuáles conocen? Bueno, es que hay trastorno límite, existe el trastorno bipolar. Bueno, es que hay, no sé, depende creo que de la perspectiva, ¿no? Porque los humanistas trabajan con personalidad, pero de diferente. Por ejemplo, una personalidad hable tenue, no sé, en ese sentido. Por ejemplo, la clínica sí trabaja con trastorno pues, bipolar. Pues bueno, los psiquiatras, de ustedes no sé, ya vi que ustedes tampoco saben muy bien, pero los psiquiatras usamos los del DSM-5, ¿no? Los trastornos de personalidad de acuerdo al DSM-5, pero según hay un chorro de clasificaciones de personalidad de acuerdo como a la teoría como de cada autor, ¿no? Bueno, ¿qué es personalidad? ¿O ustedes qué saben sobre la personalidad? Son como ciertas características de pensamiento y conducta de las personas. Y bueno, dependiendo de esas características se van clasificando, o más bien, cada trastorno de personalidad se va clasificando de acuerdo a esas características. Entonces podemos tener como algunos rasguillos de algunos trastornos de personalidad. Y la personalidad, pues saben que es algo que se mantiene a lo largo del tiempo y que se va construyendo. No naces ya con tu personalidad ya al 100%, sino se va como formando a lo largo del tiempo con las experiencias que vas teniendo y un poquito de lo que ya traes como basal, como que todo eso suma y construye tu personalidad. Por eso los trastornos de personalidad los diagnosticamos habitualmente hasta que el paciente ya es mayor de edad. A lo mejor en un adolescente podríamos ya inferir que va a tener un trastorno de personalidad, pero ya el diagnóstico es hasta que ya es mayor de edad. Bueno, entonces los trastornos de personalidad son padecimientos crónicos. Ya dijimos que la personalidad permanece, entonces se va a mantener a lo largo de la vida. Por esto mismo de que son trastornos crónicos, pues el pronóstico no es del todo favorable. La prevalencia en población general es más o menos de un 5 a un 20%, pero por ejemplo en pacientes de psiquiatría casi la mitad va a tener algún trastorno de personalidad comórbido, y eso empeora, porque si el paciente tiene su trastorno de personalidad probablemente no sigue el tratamiento y eso va a empeorar el trastorno del eje 1 y eso pues va a interferir con el tratamiento y la respuesta y el pronóstico del paciente. Otra particularidad de los trastornos de personalidad es que son egosintónicos. ¿Alguien sabe qué es esto de egоsintónico? ¿Cómo a qué le suena? Dirigido hacia su persona. Como que está pues, sí, en sintonía con lo que él siente, ¿no? Entonces un paciente con un trastorno de personalidad no lo percibe como algo que le genere un daño o que sea un problema. Entonces si no lo considera un problema, pues tiene poco interés en mejorar y pues no va a seguir el tratamiento, no va a ir a las consultas, entonces pues no nos ayuda, ¿no? Aloplástico se refiere a que el mismo trastorno hace que el paciente modifique su ambiente y se medio adapte. Entonces, igual, esas dos cosas nos hacen que el paciente no tenga mucho interés en mejorar, pues no sigue el tratamiento. Entonces, el pronóstico para los trastornos de personalidad no es tan bueno por la cronicidad, porque puede tener la comorbilidad en eje 1, como habíamos dicho, o sea, con algún otro trastorno mental, y porque tiene pues poquito interés en mejorar. Entonces, no nos ayuda. Bueno, para definir que alguien tiene un trastorno de personalidad, porque pues todos tenemos nuestra personalidad y decimos que podemos tener algunos rasgos de personalidad, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, personas de medicina es muy frecuente que tengan como rasgos obsesivos de personalidad, ¿no? Como muy perfeccionistas, como de mucho todo en orden, un poco rígidos, pero ya cuando hablamos de un trastorno de personalidad es porque se trata de un patrón que es muy inflexible y es permanente, de una experiencia interna y comportamiento que se desvía del contexto sociocultural. O sea, también depende como en qué sociedad estés, si logras qué tanto adaptarte o no adaptarte, ¿no? Es importante que este trastorno de personalidad
conlleve un deterioro o sufrimiento. Sí habíamos dicho que el paciente medio se adapta y más o menos está pues no tan inconforme con su forma de ser, pero aún así este padecimiento pues como no se adapta al contexto puede generar un deterioro o un sufrimiento. Dijimos que se diagnostica en la adolescencia, bueno, ya cuando es mayor de edad, pero puede empezar desde la adolescencia, se mantiene estable a lo largo del tiempo y estos patrones son rígidos e inadaptados, lo que hace que el paciente vaya a disfuncionar. Bueno, algunos habíamos dicho que la personalidad entonces no es algo que ya naces y automáticamente ya tienes tu trastorno de personalidad, ¿no? Que influye con un chorro de factores para que tengas estos trastornos de personalidad. Y está un poco como habíamos visto en depresión, como los factores genéticos, ¿no? En cuanto a lo genético, lo que se ha visto es que hay igual más concordancia en gemelos monocigóticos. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada que era monocigótico? Que venían de un mismo... Ajá, gemelos idénticos, ¿no? Que tienen el material genético igualito. Entonces hicieron un estudio en Estados Unidos de 15,000 parejas de gemelos y estudiaron gemelos idénticos, algunos que se quedaron juntos con sus papás y otros que los separaron. Y se vio que aquellos gemelos que habían sido separados, monocigóticos que habían sido separados, se parecían mucho a los gemelos que se habían quedado juntos. O sea, no era tanto el ambiente, sino más bien el material genético, y que tenían temperamento, personalidad, intereses profesionales y recreativos más o menos similares, con todo y que fueron separados al nacimiento. Pues definitivamente lo genético tiene un factor. Otras cosas que nos apoyan en pensar que lo genético puede tener como alguna influencia en tu personalidad es, por ejemplo, que aquellos pacientes que tienen tipo de personalidad, trastornos de personalidad del grupo A, ¿se acuerdan cuáles son los del grupo A? ¿Se saben los del DSM-4 o DSM-5? ¿Se han leído alguna vez? ¿El grupo A es depresión y ansiedad? No. ¿O es el grupo Esquizotípico, esquizoide y paranoide son los del grupo A. Los trastornos de personalidad del grupo A se asocian a personas que tienen familiares con esquizofrenia, sobre todo el trastorno esquizotípico. Los del grupo B se asocian, que es lo de, acá se los pongo también, para que le den una, ahorita los vamos a ver otra vez, pero muy rápidamente. Narcisista, límite, antisocial e histriónico. Los del grupo B, sobre todo el trastorno antisocial, se asocia a consumo de alcohol y trastorno límite de personalidad, personas que tienen familiares con depresión. Los del grupo C, se ha visto que los rasgos obsesivos compulsivos son más frecuentes en gemelos que las monocigóticos. Entonces, probablemente sí tenga cierta influencia lo genético en la personalidad. También ha habido algunos estudios sobre hormonas, como qué hormonas podrían estar asociadas a ciertos rasgos de personalidad. Y se ha visto que, por ejemplo, a la impulsividad se asocia la testosterona, la estrona y el estradiol. Y a la agresividad se asocia a los andrógenos. Pues las hormonas también tienen por ahí un rol, ¿no? La clase pasada platicamos un poquito sobre neurotransmisores. También se ha visto que en la personalidad influyen la serotonina y la dopamina. ¿Qué se ha visto? Que por ejemplo hay pacientes que tienen bajo el 5-HIAA, que es un metabolito de la serotonina, tienen más riesgo suicida y son mucho más impulsivos. Y cuando damos medicamentos antidepresivos a los pacientes, pues mejora la depresión y puede mejorar también la impulsividad. Y la dopamina se ha asociado al alcohol. Y bueno, los factores psicológicos de los que no vamos a platicar porque nos tardaremos un buen rato, ¿no? Bueno, a manera de repaso, estos son los trastornos de personalidad de acuerdo al DSM-5, que lo dividen en 3 grupos, que es el grupo A, que son los raros o excéntricos, que es el trastorno esquizotípico, que es el que tenemos ahí dibujadito, el trastorno esquizoide y el trastorno paranoide. Y lo acabamos de decir, recuérdenme el trastorno esquizotípico, ¿a qué trastorno mental dijimos que se asocia más? Esquizofrenia. Los pacientes son como más esquizotípicos tienen un poquito más de riesgo de esquizofrenia, o si tienes familiares con trastornos esquizotípicos tienes más riesgo de desarrollar esquizofrenia. El trastorno esquizoide y el paranoide. El grupo B tenemos el trastorno narcisista, el trastorno límite de personalidad, el antisocial y el histriónico. ¿Cuál creen ustedes que sea el que tenemos ahí dibujadito? ¿Cuál será de los 4 que están acá?
Sí, exactamente, ¿no? Como pacientes muy seductores. Del grupo C tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, el de dependencia y el de evitación. Y bueno, el que tenemos dibujado porque no se entiende muy bien es el trastorno obsesivo compulsivo. Y no nos vamos a detener en ellos porque es un chorro de información, pero vamos a hablar básicamente del trastorno límite, que dijimos que corresponde al grupo D, que son el grupo de los dramáticos, ¿no? Así, algo así les llaman. Dramáticos, emotivos y de conductas erráticas. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez a pacientes con trastorno límite? ¿O qué han leído sobre los pacientes con trastorno límite? ¿Qué les ha platicado Caro? Porque les van a tocar muchos. Ya dijimos que son de los que más van a consulta. Tienen un alto rango de impulsividad. ¿En qué podríamos notar la impulsividad en un paciente? Arranques de ira. Podría ser. ¿Qué otra cosa? Que lo que les sucede o lo que pasa lo ven como o blanco o negro, o bueno o malo, no ven como... Eso es del trastorno límite, no de impulsividad, pero sí es del trastorno límite. ¿Qué otra cosa del trastorno límite que se acuerden o que hayan visto? También se puede confundir con bipolaridad. Sí, se puede confundir con bipolaridad. Sí, sí se puede. Puede estar como un ánimo muy elevado, como felices o muy Sí, efectivamente los pacientes con trastorno límite, como que la principal característica es que son como muy inestables en todos los aspectos, ¿no? En el ánimo, en la conducta, en su autoimagen, en todo. Entonces, como, ¿qué características o cuáles serían las que podrían diferenciarlo así más específico de lo que es el trastorno bipolar? Ahorita vamos a ver un poquito. Pero bueno, entonces decíamos que el trastorno límite se caracteriza porque son pacientes altamente inestables en su estado de ánimo. Ya lo dijimos que de repente están muy de buenas o contentos o muy irritables o muy tristes, a veces en un mismo día. Entonces son como cambios muy notables en un periodo de tiempo muy cortito. Además van a tener inestabilidad en las conductas. Son pacientes, no sé si les ha tocado, de que ya estuvo en una carrera, ya estuvo en otra, ya estuvo en otra y no sabe qué quiere estudiar, no tienen ni la más remota idea. Y en otras conductas también son igual de inestables, ¿no? Y en su autoimagen, o sea, son pacientes que no saben exactamente como quién soy, hacia dónde voy, ¿no? Por todas estas conductas que suelen ser como muy erráticas, es muy frecuente que lleguen a consulta. O sea, a lo mejor alguien con un trastorno de personalidad obsesivo, pues no llega porque le ayuda a sus clases, va muy bien, es el más alto del salón, ¿no? O alguien que tenga a lo mejor dificultades para relacionarse, o alguien con un trastorno histriónico de personalidad, igual y no van a consulta, pero los pacientes con trastorno límite sí llegan más, porque esas conductas sí les generan bastante disfunción, o al menos a la familia les genera como mucho ruido. Entonces son los pacientes que más llegan a las consultas. Y la prevalencia es de un 1 a un 2%, como la depresión que ya habíamos platicado, 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y habíamos platicado un poquito también de lo genético, que es más frecuente que pacientes que tienen trastorno límite tengan otros familiares con depresión o con abuso de sustancias. Les preguntaba como qué otro dato podría ser como de impulsividad, de justo abuso de sustancias, pues tiene mucho que ver con impulsividad, ¿no? Pacientes que ya han probado todas las drogas del universo, como para experimentar de alguna manera, ¿no? Es otro dato de impulsividad. Y bueno, se le llama, en el CIE, se llama trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, como haciendo alusión a la gran inestabilidad, pero en el DSM se llama trastorno límite de personalidad, y eso tiene que ver porque comentan que el trastorno límite está como ubicado justo como entre la neurosis y la psicosis, ¿no? Donde se juntan las dos. Acá tenemos lo de los síntomas. Entonces estaban platicándome de lo de los cambios de humor, que ahí los tenemos. Decíamos que pueden ser pacientes que en un mismo día se sientan contentos, tristes, irritables, con dificultades para manejar el enojo, con dificultades para manejar las emociones, o incluso a veces hasta medio reconocer las emociones, por decirlo de alguna manera. Acá habían comentado lo de esta visión como en blanco y negro, ¿no? Que el paciente tiene a idealizar o devaluar a las demás personas. Eso se llama escisión. Es decir, que el paciente no tiene como la capacidad para integrar como toda la gama de colores de las personas. O sea, alguien es
o completamente malo o completamente bueno. Y habitualmente incluso es la misma persona que un día la pone en un pedestal, es su máximo, su persona favorita, y al día siguiente la odia y es el peor, ¿no? Y eso pues debe de generar mucha disfunción en tus relaciones interpersonales. O sea, odias a tu esposo o amas a tu esposo locamente. ¿Qué otro síntoma habíamos dicho? Ahora habíamos platicado también de que esto y su inestabilidad puede generar conflictos con otras personas, y además los pacientes con trastorno límite tienen como mucho miedo a quedarse solos. Entonces eso hace que se involucren en relaciones como bastante patológicas, ¿no? Y incluso puede generar como promiscuidad entre la impulsividad y esta dificultad como para quedarse solos, puede generar conductas de promiscuidad que los ponen también en un chorro de riesgo. ¿Qué otros síntomas se acuerdan que hayan visto, ya sea en las películas o con los pacientes, o hayan leído? O a lo mejor tienen un amigo con trastorno límite de personalidad. ¿Qué es micropsicóticos? Son síntomas psicóticos, pero que son, por ejemplo, es muy frecuente en las pacientes con trastorno límite que te dicen que escuchan voces que les llaman por su nombre, o murmullos. O sea, no está propiamente psicótico, pero cuando están sometidos a mucho estrés, pueden tener como esas percepciones fuera de la realidad. O por ejemplo, también es muy frecuente que te digan que sienten que las están viendo como ideas de referencia. Pues más bien como es que voy en la calle y siento como que se me quedan viendo, o como que están hablando mal de mí y ni me te conocen a lo mejor, ¿no? Pero son síntomas psicóticos que se presentan como por momentos, habitualmente cuando la paciente está como muy estresada o cuando no está como del todo estable, y son como un ratito, o sea, no como un paciente psicótico que todo el tiempo tiene los síntomas psicóticos, ¿no? Y la paciente incluso logra decirte, no, pues yo sé que igual y no, porque es producto de mi mente, ¿no? Esos son episodios micropsicóticos. ¿Qué otro síntoma han visto, platicado, escuchado en sus amigos con trastornos de personalidad límite? Pues las conductas autodestructivas, ¿no? Que de un momento en otro deciden hacerse daño, ¿no? Ya sea como sus percepciones de blanco y negro, si algo no les gusta, pueden así hacerse daño, ¿no? Entonces puede desde un suicidio, un intento de suicidio, por ejemplo, es que la hermana de un amigo sí tiene trastorno de la personalidad y varias veces se intentó aventar de la azotea, ¿no? Entonces, de algo que no le había gustado, y fue corriendo, se iba a aventar ella. Entonces, son muy frecuentes las conductas autodestructivas. Sí, lo van a ver mucho en las consultas, sobre todo pacientes que se queman, o se cortan, o se jalan el cabello, o se golpean. Cuando llega como alguna emoción que les cuesta mucho trabajo como manejar, es como su forma como de manejar las emociones, muy inadecuada. Yo tenía una compañera, bueno, que no lo hacía a propósito, pero cuando dormía, bueno, le habían dado ese diagnóstico, se rascaba muy fuerte y amanecía sangrado, pero ella no se acordaba. Pues puede ser también una conducta autolesiva. No todos los pacientes que tienen autolesiones o que se cortan van a tener trastorno límite, pero sí es como muy frecuente en el trastorno límite. Y tal y como dijeron, las conductas autodestructivas, esto de las autolesiones más la impulsividad, pues les pone como en mayor riesgo suicida, ¿no? Y tenemos que casi un 8 o a un 10% de los pacientes se puede llegar a suicidar. Nada más nos faltó, bueno, lo de la sensación crónica de vacío, que también es muy frecuente que la comenten los pacientes. Esto del aburrimiento, que son pacientes, habíamos dicho que como un poco por la impulsividad tienen algo que se llama búsqueda de la novedad. Eso quiere decir que el paciente todo el tiempo está buscando como emociones fuertes, ¿no? Dijimos que puede ser consumo de sustancias, manejar muy rápido, etc., ¿no? Habíamos dicho esta inestabilidad en su identidad o en su autoimagen, que incluso puede generar que los pacientes con mucha frecuencia tienen problemas de la conducta alimenticia. Los pacientes con trastorno. Otra característica, bueno, no sé, me vino debido al aburrimiento y no sé, a la carencia de identidad, ¿no también podría ser que como que todo deje inconcluso? Pues sí, también no podría ser. como terminar diferentes actividades. Sí, sí podría ser. Como en esa misma búsqueda de la novedad, más sus conflictos con otras personas, pues son pacientes que van, habíamos dicho, o de una carrera a otra, o de un trabajo a otro, como muy inestables, o de una pareja a otra. Sí. Ay, nos faltó lo de identificación proyectiva, que eso ustedes deben de saber, porque es de los mecanismos de defensa.
la identificación proyectiva. ¿Qué es la identificación proyectiva? Es cuando una persona bueno, identifica ciertos rasgos que no le gustan de otra persona y se los atañe a ella y genera emociones, pueden ser ambivalentes o definitivamente de odio hacia la persona. Sí, exactamente, es depositar en el otro lo que no te gusta de ti, que lo hacen mucho los pacientes con trastorno límite. Eso puede ser un problema en la consulta y es muy frecuente en ellos. Y bueno, estos son los criterios de acuerdo al DSM, que ya los dijimos todos. Deben de tener más o menos, no más o menos, deben tener 5. Y además de 5 de estos, que son básicamente los que ya dijimos, el paciente tiene que tener alguna disfunción por los síntomas del trastorno. ¿Quieren que lo regresen? Es básicamente lo que platicamos, ¿no? Lo de los esfuerzos para evitar un abandono real o imaginario, que el paciente tiene como mucha dificultad como para permanecer con mucho miedo al abandono. Lo de las relaciones interpersonales inestables y muy intensas, alteraciones en la identidad, impulsividad, ya habíamos dicho que puede ser en muchos aspectos, manejar rápido, uso de sustancias, etc. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas o de automutilación, lo de habernos hecho cortarse, quemarse, lastimarse, la inestabilidad afectiva, cambios de ánimo en un mismo día, en muy poquito tiempo, lo de los sentimientos crónicos de vacío, dificultades para manejar el enojo o la ira, y lo de los micropsicóticos, que es lo de la ideación paranoide, que habíamos dicho que puede estar relacionada con el estrés. Y bueno, aquí tenemos otra vez lo del pensamiento, cómo piensa la gente habitualmente, que es como que todos somos como toda una escala de colores, y el trastorno límite de personalidad, pues eres absolutamente malo o absolutamente bueno, incluso la misma persona, incluso en el mismo día. Y la reactividad en el estado de ánimo. Ahora, de lo del diagnóstico diferencial, lo principal es diferenciarlo con otro trastorno de personalidad, que puede ser el trastorno esquizotípico, que habíamos dicho que son los pacientes que tienen ideas raras, como ideas mágico-religiosas, y principalmente con el trastorno paranoide, con lo que habíamos dicho, estas ideas que pueden ser de referencia hasta cierto punto. También se puede confundir con esquizofrenia, y como habían dicho también con el trastorno bipolar, que es muy frecuente que un paciente que ya lleva muchos años con un diagnóstico de un trastorno límite acabe finalmente con un diagnóstico de trastorno bipolar. Ahí lo que hay que revisar es sobre todo el tiempo, ¿no? Revisar como muy bien antecedentes y el tiempo de los episodios del estado de ánimo. Habitualmente un paciente con un trastorno bipolar, los episodios de cambios en el ánimo, o sea, para estar deprimido, el episodio depresivo del trastorno bipolar tienes que estar mínimo 2 semanas en el episodio depresivo. Y para estar en manía tienes que estar, me parece, mínimo 1 semana. Y los trastornos límite de personalidad, los cambios son incluso en un mismo día. Pero puede variar porque el trastorno bipolar, además está el bipolar tipo 2, que puede ser menos tiempo, o el ciclotímico, que entonces sí se confunde, sí se puede llegar a confundir. Y sí hay que considerarlo. Bueno, y con todo esto, ¿qué piensan del pronóstico de los pacientes con trastorno límite? ¿Cómo les irá? ¿Cómo les podemos echar la mano? Porque dijimos que sí disfuncionan cañón, ya te corrieron de 5 trabajos, no sabes qué estudiar, se agarran el chongo todos los días con la mamá, con el hermano, con el papá, con el novio, traen los brazos todos cortados. Pues sí son pacientes que disfuncionan mucho. Y bueno, se ha visto que el trastorno se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo, pero tiene definitivamente exacerbaciones con el ciclo de la vida. Habíamos dicho que tiene como mucha dificultad para manejar las emociones, entonces cuando hay algunos cambios vitales, como decíamos, a lo mejor entrar a la carrera o entrar a trabajar o casarse, eso puede generar que el paciente tenga cuadros de más descompensación, ¿no? Entonces ahí es como cuando los vamos a captar y cuando les vamos a dar tratamiento, ¿no? Habitualmente se diagnostica antes de los 40 años, o sea, cuando los pacientes son más o menos jóvenes, que es cuando están expuestos sobre todo a todos estos cambios vitales. Y es muy frecuente que tengan cuadros depresivos de repetición.
y es un trastorno crónico, entonces lo va a tener por un buen ratillo el paciente. ¿Lo parece? Y bueno, sobre el tratamiento, ¿qué le podemos hacer a los pacientes con trastorno límite? Por ejemplo, bueno, no sé, es pregunta. A las personas esquizofrénicas, no sé si todas, pero la otra vez estaba viendo un documental, algunas como que ya tienen la capacidad de anticipar cuando van a tener como episodios de alucinaciones así. No sé si en estas personas, ellas como que pudieran identificar en qué momento va a ocurrir esto. Sí, pudieran hacerlo. Sí, esa sería como una muy buena forma que a través de la psicoterapia le enseñemos a los pacientes cómo manejar de forma adecuada sus pensamientos, sus emociones, como para que no tenga tantos conflictos interpersonales o tanta inestabilidad. Entonces sí, que el paciente aprenda sobre el trastorno y aprenda cómo manejar sus propias emociones. ¿Qué otra cosa del tratamiento de los pacientes con trastorno límite? ¿Qué será como lo más importante que tienen ustedes que ver en la consulta, que va a ser como atención de crisis, ¿no? ¿Qué será lo más importante? Sí tendría que estar como con una red de apoyo, ¿no? O sea, Sí, la red de apoyo es súper importante, definitivo. O sea, nosotros les vamos a brindar como que este apoyo, pero imagino que también él ya empiece como informar a su familia y que su familia igual lo ayude cuando pase de un estado de ánimo a otro. Sí, por ejemplo, los fármacos, bueno, eso pues, esto no sé, pero pues me imagino que aquí es como de suma importancia, ¿no? Que tomen medicamentos. O sea, hay personas con trastorno límite que pueden estar o seguir en terapia sin tomar fármacos. Hay personas que pueden estar sin terapia. Digo, sin tratamiento farmacológico. Lo más importante en el trastorno límite del tratamiento es la psicoterapia, pero los medicamentos sí ayudan mucho a manejar sobre todo la impulsividad o las conductas de agresividad. Pero lo primero que tienen que ver en un paciente con trastorno límite, más que ustedes esa atención como en crisis, va a ser la seguridad del paciente. Si ya dijimos que son pacientes súper impulsivos, con consumo de polisustancias, con conductas autoagresivas, con varios intentos suicidas, pues lo primero definitivo es la seguridad, ¿no? ¿Cómo qué pacientes se les ocurre que sea un paciente candidato como para que lo internemos, ¿no? Valorar la seguridad, o sea, si el paciente tiene riesgo, se interna, si no tiene riesgo, pues consulta externa, ¿no? ¿Cómo que se les ocurre que nos ayudará a tomar la decisión de internar o no al paciente? La gravedad de los intentos, ¿no? Que de autolesión. O sea, por ejemplo, si a lo mejor nada más se jala el cabello o se pellizca o son en escala, es la autolesión menor. Pero si la autolesión ya es más como de aparatosa, exactamente, como de ya cortar, hacer otro tipo de cosas, ahí sí ya es más riesgo de que podría haber, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso podríamos identificar si sí podría ser una interna, sí, que se podría internar o no. Pues sí, a lo mejor preguntar de las conductas autolesivas, de cuándo fue la última vez que tuvo una autolesión. Yo siempre les pido que como que te enseñen los brazos o donde se están cortando y preguntarle en qué contexto fue, por qué te cortaste, cómo te sentiste antes de cortarte y valorar si fue una autolesión o fue un intento suicida, ¿no? Fue con la intención de, y ya te va a decir, no, pues manejar las emociones o quitarme la vida, ¿no? Que es muy diferente a una autolesión, como porque estaba muy enojado con mi mamá y fue para liberar el enojo, a una autolesión que fue con la idea de definitivamente quitarse la vida. ¿Cómo qué otra cosa se le ocurre que podría ayudarnos o darnos un tip como de internamos o no a la paciente o al paciente? Podría ser si se autolesiona o podría lesionar a Claro, bueno, con los que vive o convive. Sí, claro, vive con la mamá y ya la amenazó con un cuchillo que la va a aventar de la escalera. Definitivamente tiene riesgo y un factor extra como para que le internen, ¿no? Y en casa también podría ser los elementos punzocortantes, ¿no? Tenemos Pues sí, que la mamá guarde las medicinas, que ella se las administre, que en casa no tengan ni nada que ponga en riesgo, ¿no? Si el papá es policía, pues que no tenga armas en casa, ¿no? Si se droga. Si se droga también es un factor de riesgo, ¿no? Alguien intoxicado que todos los días llega
alcoholizado pues tiene mucho más riesgo, porque dijimos que el alcohol nubla tu capacidad para tomar decisiones, aumenta la impulsividad y pues muchísimo más riesgo de tener un intento suicida, de lastimarse o lastimar a otras personas, ¿no? ¿Qué otro factor se les... ideas paranoides? Pues, ¿O delirio? pues sí podría ser que esté como un poco más psicótico, lo que no es lo habitual en los pacientes con trastorno límite, que están como muy psicóticos, pero bueno, podría ser, ¿no? O en cualquier paciente si empieza con síntomas psicóticos, sobre todo síntomas psicóticos que le digan que se haga daño a él mismo o a la familia, pues más riesgo, ¿no? ¿Qué otra cosa podría hacernos pensar en que podríamos internar al paciente? ¿O ustedes cómo tomarían la decisión? La vez pasada platicamos un poquito sobre ideación suicida e intentos suicidas y quiénes tenían más riesgo. ¿Se acuerdan quiénes tenían más riesgo de suicidarse? Hombres jóvenes, podría ser. Viudos, solteros, divorciados, que no tengan pareja, también eso nos podría ayudar ahí, ¿no? Y que tengan también acceso a algún tipo de arma o algo con lo que las... Exacto. A lo mejor entonces un paciente con trastorno límite, hombre, que dijimos médico, que está haciendo el internado y que tiene acceso como a todos los medicamentos, pues tiene más riesgo. O un paciente con trastorno límite que ya haya tenido otros intentos suicidas antes, pues también tiene más riesgo. También un paciente que no se esté tomando el medicamento, o que no vaya a las consultas, o que no siga indicaciones, o que no tenga nada de red de apoyo, tiene más riesgo. Entonces sí podríamos considerarlo como para que se interne, ¿no? ¿No quieren pasar a juntas? Sí, todo creo que estén paradigmas. Entonces dijimos que lo primerito cuando vemos un paciente con un trastorno límite de personalidad es valorar riesgos, porque dijimos que el 8 a 10% se suicida, entonces no está un poquito, ¿no? El principal tratamiento para los pacientes con trastorno límite va a ser la psicoterapia, porque ya habíamos platicado que esto es un trastorno crónico, entonces es importante que el paciente tome una muy buena psicoterapia por un buen tiempo, y en casos de crisis pues tener a lo mejor algún tipo de farmacoterapia, que la farmacoterapia de los medicamentos va a ser enfocado a los síntomas específicos de cada paciente. Habíamos dicho también vigilancia en crisis, entonces cuando el paciente se pone peor, se descompensa más, pues como que redoblar esfuerzos para mantenerlo estable. Súper importante también tratar de mantener la alianza terapéutica, por lo que habíamos platicado allá de lo de la identificación proyectiva, de lo de la decisión. Entonces es difícil que el paciente tenga confianza en el terapeuta y se apegue al tratamiento, entonces es súper importante una muy buena alianza con el paciente. Psicoeducar al paciente y a la familia, porque va a ser un trastorno que va a tener pues, para siempre probablemente, para que el paciente sepa que tiene, a dónde tiene que acudir en caso de emergencia y que la familia sepa pues, más o menos cómo tratar, cómo manejar al paciente y qué hacer en casos de crisis, ¿no? Ir monitoreando el progreso del paciente. Doctora, ¿por cuánto tiempo se puede llevar un tratamiento? O sea, toda la vida, es decir, 10 años se puede. Pues depende de cada paciente. Ya no es así. Pues depende como de la gravedad de cada paciente. Lo ideal es que sí tenga psicoterapia a largo plazo, pero hay pacientes que están pues un poquito menos inestables y pueden mantenerse a lo mejor algún tiempo sin psicoterapia o con dosis muy bajas de fármacos, y hay otros pacientes que sí son mucho más inestables y que tienen internamiento tras internamiento tras internamiento. Entonces sí varía como dependiendo de cada paciente. Bueno, la psicoterapia ya habíamos dicho de larga duración, justo lo acabamos de platicar. Las que se recomiendan para el trastorno límite principalmente es la terapia psicoanalítica, psicodinámica y dialéctica conductual, como más como del aspecto psicoanalítico, es lo que se recomienda. ¿Por qué? ¿Por qué el aspecto psicológico para este tipo de enfermedades? Pues para trabajar sobre los mecanismos de defensa. También es muy frecuente que los pacientes con trastorno límite tengan como algún antecedente de algún tipo de trauma, no sé, es muy frecuente. Entonces, además la psicoanalítica es como de más larga evolución y se supone que nos va a ayudar a resolver como todos los problemas como más insertos. Entonces se recomienda en esa. Yo he visto que Carolina, sí, psicoanalítica, psicodinámica y dialéctica conductual son las que se recomiendan para los pacientes con trastorno límite. Aunque hay algunas, he visto que a veces manejan a los pacientes con terapia cognitivo-conductual, a lo mejor como para tratar de salir de la crisis o manejar los pensamientos negativos,
pero de todas formas a largo plazo sí sería importante que sí se anime a la terapia psicoanalítica. Digo, no vas a mandar al paciente que está súper inestable, con conductas autolesivas, con ideación suicida súper grave, a una terapia psicoanalítica porque no le va a servir. Por ejemplo, la hipnosis sexual. Pues no, para no lo había escuchado para trastorno límite. En hipnosis pueden hacer un tipo de tranquilizante con Como para manejar, como el manejo emocional. Sí, podría ayudarles, ¿no? Trabajar sobre otras formas, como para manejar las emociones negativas, ejercicios de relajación, como otras técnicas que les ayuden diferentes a este como muy mal manejo de emociones que tienen. Entonces, bueno, decíamos que lo principal para la psicoterapia, porque pues ustedes no van a dar terapia ni psicoanalítica, ni psicodinámica, ni dialéctica, ¿no? Ustedes se van a enfocar en terapia cognitivo-conductual y como más manejo de crisis, ¿no? Pues va a ser súper importante que traten de establecer una buena alianza terapéutica con el paciente, o sea, tratar de ser como muy comprensivo. Hay muchos como mitos sobre el trastorno límite de personalidad, entonces tratar de no discriminar a los pacientes, ni burlarse del paciente, porque incluso estuve buscando información en internet y venían como cosas como bien feas para los pacientes con trastorno límite, entonces sí. Entonces tratar como de ser como muy empático con el paciente porque el paciente realmente sufre. O sea, todas estas conductas que podrían hasta cierto punto parecer manipulatorias no necesariamente son manipulatorias. Entonces, si es un paciente que tiene sufrimiento y disfunciona por el trastorno, él y toda su familia. Entonces, súper importante ser respetuoso con el paciente, hacer una muy buena alianza terapéutica. Mucho las etiquetas, ¿no? Las Cuando te etiquetas. pones una etiqueta ya es algo, Sí, cargar como con una losa. Sí, o con... Luego he visto que ni los quieren ver a los pacientes, ¿no? No, velo tú. Sí, o sea. Tratar de... Dijimos también que el paciente aplica todas estas técnicas de, bueno, lo de la escisión, entonces tratar de recordar sus mecanismos de defensa para no caer como en esta manipulación o estos juegos durante la consulta. Para eso nos puede ayudar mucho tratar de establecer muy claro los papeles y las responsabilidades de cada uno. Yo lo que he visto en psicología es que firman pactos con el paciente, por ejemplo en el instituto, de si usted vuelve a tener alguna conducta autolesiva o usted tiene algún intento suicida, suspendemos por completo la consulta. A lo mejor eso podría ayudar. Un pacto terapéutico les llama. ¿Sí funciona? Sí, en psiquiatría también lo hacen, pero lo he visto que lo hacen sobre todo con trastorno límite en la terapia, ¿no? Y los pacientes sí se detienen con las conductas autolesivas por el pacto que hicieron con el terapeuta. Decíamos lo de tratar de transmitir una validación empática de los síntomas y las emociones del paciente, tratar de monitorear y reducir las conductas impulsivas o autolesiones, que creo que es lo que más les va a tocar a ustedes en las consultas, ¿no? Tratar de que el paciente tenga el menor riesgo posible, que ya no se esté lastimando, que le baje el consumo de alcohol, que trate de evitar cualquier conducta que lo ponga en riesgo, ¿no? Ser flexible con los pacientes, porque cada paciente límite ya vimos que es como todo un clúster de síntomas, entonces puede variar mucho cada paciente y lo habíamos dicho poner límites, súper importante. Se recomienda ver al paciente una vez por semana, también hay terapias de grupo para pacientes con trastorno límite y también les va bien. Y lo ideal es tener supervisión de casos, porque ya vimos que son pacientes no tan sensibles, entonces lo ideal es que si haya alguien ahí que nos esté dando una luz y vamos bien, vamos mal, más o menos. Si el paciente ya se enganchó con nosotros. Super. Y ahora un poquito como muy breve sobre los fármacos. Habíamos dicho que la piedra angular del tratamiento del trastorno límite no son los fármacos, es la psicoterapia. Pero los fármacos definitivamente nos ayudan a que el paciente esté como un poquito más estable, disfuncione un poquito menos. Y se los agrupé aquí de acuerdo a los síntomas que tiene, qué medicamentos les podemos dar. Por ejemplo, pacientes que tienen mucha desregulación afectiva, habíamos dicho pacientes con mucha inestabilidad en el ánimo, que están muy irritables o muy tristes o en un mismo día o un conjunto de todo lo anterior, les ayuda mucho estar tomando medicamentos antidepresivos, por ejemplo, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, los inhibidores selectivos de recaptura de noradrenalina. Incluso podríamos dar, si está muy irritable el paciente ya hasta el punto de ser a lo mejor un poquito agresivo, podemos incluir antipsicóticos a dosis bajas. Para el manejo de la impulsividad, también utilizamos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o antipsicóticos también a dosis bajas. Y para los síntomas perceptuales, habíamos dicho los episodios micropsicóticos o las ideas
sobrevaloradas de referencia, también podemos utilizar antipsicóticos, pero básicamente a dosis bajitas. Y bueno, aquí se agrupé al revés. Igual que en caso de ira, hostilidad o episodios micropsicóticos, antipsicóticos. En caso de depresión o impulsividad, antidepresivos. Y en caso de ansiedad o depresión podemos utilizar los benzodiazepinas. Y aquí tenemos un cuadrito ya que se los platiqué la vez pasada. ¿Se acuerdan cómo funciona? Como para que lo recuerden a los que no vinieron a la cita pasada, a los que no pusieron atención. ¿Cómo funcionan los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina? Sí, sí me acuerdo, pero no me acuerdo como de cada nombre. O sea, bueno, más o menos explícanos un poquito. Un tip. O sea, ¿los morados qué son? Son los receptores. Los receptores. Y Los verdes son la... tú Sí, Bueno, se crean más receptores para que puedan llegar estos inhibidores, las bolitas puedan llegar a los receptores. o sea, se supone que cuando se está produciendo menos bolitas azules, lo que hace el cuerpo, bueno, por carne, es generar más cositas moradas para que puedan captar mejor. Entonces nos explicabas que lo que hacen los fármacos es que muchas veces, pues como se pierden bolitas azules, lo que hacen es como tratar de regresarlas, ¿no? Para que se vuelvan a generar. Sí, exactamente. Como que se reciclan. Exactamente. Lo normal es que la neurona produce la serotonina y la otra neurona la recibe y todo normal. Cuando estamos deprimidos hay muy poquita serotonina, entonces lo que hace la otra neurona para cachar la poquita que hay es generar muchos receptores, pero que no funcionan bien. Y aún así hay muy poquita transmisión de serotonina. Entonces lo que hace el antidepresivo es que se va a fijar en la bombita que hace la recaptura, o sea, la bombita que habitualmente cacha la que sobró y vuelve a producir y vuelve a formar nueva serotonina, se planta ahí, entonces no la puede volver a cachar y se empieza a acumular y eso hace que ya la transmisión se dé de forma adecuada. Como un recordatorio, porque seguro se los van a preguntar los pacientes, ¿cómo? ¿Por qué? Se supone que los cambios son cambios permanentes. O sea, no, se supone que si el paciente suspende el tratamiento, no deja de suceder esto y ya el paciente vuelve a sentirse mal, que muchas veces eso les preocupa al paciente. Se supone que estos cambios son cambios permanentes, como que realmente podrían llegar a curar el trastorno. Digo, dependerá de cuál. El trastorno límite pues no se va a curar porque el paciente esté tomando medicamentos, ¿no? Pero sí puede ayudar a los síntomas. En este sentido, en cuanto a los pacientes con trastorno límite, ¿en qué porcentaje ellos sí se adhieren al tratamiento? Porque una de las características que ellos tienen es que lo que comienzan no lo terminan. Exactamente. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿en qué porcentaje sí de estos pacientes sí se adhieren al tratamiento? La verdad no sé exactamente el porcentaje, pero sí es frecuente que el paciente empiece el tratamiento, lo sigue un tiempo y después en cuanto se empieza a sentir mejor, deja de ir a su consulta, deja de ir a psicoterapia y a veces regresa, pero más bien como forzado por la mamá, forzado por la pareja y vuelve a iniciar o por la situación. Sí, incluso a la escuela de, o si no vas al psiquiatra y me traes tu hoja del psiquiatra, no puedes regresar a clases. Que tengo varios que sí me consultan del psiquiatra. Entonces sí es como frecuente que van y vienen a las consultas. Por ejemplo, tengo pacientes que vienen, por cuenta, 2 meses o 3 meses seguidos, deja de venir y al año me vuelve a marcar, porque quiero reagendar, porque otra vez vuelve a tener exacerbación de los síntomas. Entonces sí es muy frecuente que vayan y vengan. Y lo ideal es, les decía, manejarlo en conjunto, tanto con su psicoterapia, con medicamentos, dependiendo de qué tanto desfuncione el paciente. Pero sí, no se apega. Sí. ¿Y cuál es la repercusión a nivel físico o biológico que abandonen el tratamiento si ya llevan algo avanzado? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo repercute biológicamente o anímicamente? Pues lo ideal es que el tratamiento, habíamos dicho que así como se empieza poquito a poquito, lo suspendan poco a poco, porque si no puede tener o muchos síntomas de ansiedad, o puede tener mucha más irritabilidad, o en el caso de la venlafaxina, sentirte muy mal. Pues lo ideal es que, bueno, ya si lo va a bajar, pues Que sea poco a poco. a lo mejor digo, no es lo ideal decirlo, pero Gracias, doctor. pero sí se pueden descompensar mucho si suspenden el tratamiento.
Pero a veces los mismos pacientes, ellos hacen su reducción gradual y se lo ajustan y ya luego vuelven a regresarnos a sentir mal, ¿no? Decíamos que justo los eventos de vida estresantes son los que desencadenan que el paciente se descompense más. Entonces, en el siguiente evento de vida estresante, de entré a trabajar y mi jefe me reclamó, otra vez se descompensa y ya otra vez inicia con el tratamiento. Por eso es súper engancharlo en la terapia, súper importante. Gracias. ¿Alguna duda?